Imagina esto. Un grupo pequeño de banqueros, políticos y economistas encerrados en una habitación. No hay periodistas, no hay actas públicas, no hay democracia. Solo hombres con traje decidiendo cómo funcionará el dinero que tú usas cada día. Así nació el sistema bancario moderno. No con debates abiertos, sino con reuniones secretas. Y lo más perturbador es que esas reuniones siguen moldeando tu vida financiera, aunque nunca hayas oído hablar de ellas. La historia del dinero no es una historia de transparencia, es una historia de pactos ocultos, donde la prioridad siempre fue el control. Uno de los episodios más claros ocurrió en 1910 en la isla Jekyll, en Georgia, Estados Unidos. 7 hombres, entre ellos banqueros de la talla de J.P. Morgan y figuras vinculadas a Rockefeller, viajaron bajo identidades falsas para reunirse en un club privado. El objetivo era redactar el plan que daría origen a la Reserva Federal, el banco central más poderoso del mundo. Para el ciudadano común, se trataba de crear estabilidad, de poner fin a crisis bancarias recurrentes. Pero en realidad era la consolidación de un cartel bancario bajo la apariencia de institución pública. Aquellos banqueros diseñaron un sistema en el que la Reserva Federal sería independiente del gobierno, pero manejada por los mismos intereses financieros que se suponía debía regular. La jugada fue brillante, disfrazar la concentración de poder como un servicio al ciudadano. El público fue convencido de que el nuevo sistema bancario les protegería de pánicos financieros. Lo que no se dijo es que los grandes bancos acababan de blindar su posición, con la capacidad de imprimir dinero, rescatarse entre ellos y trasladar el costo de sus errores a toda la sociedad mediante inflación. Esa fue la reunión secreta que definió tu cartera hasta hoy. El nacimiento del sistema bancario moderno en un club privado al que solo entraban multimillonarios. Pero el patrón no empezó allí. Mucho antes, en 1694, se fundó el Banco de Inglaterra, también tras discusiones cerradas entre políticos y prestamistas. El gobierno de Guillermo III necesitaba financiar guerras y no tenía dinero suficiente. Los banqueros ofrecieron la solución, crear una institución que prestara enormes sumas al Estado a cambio de privilegios legales. Nació así la primera gran alianza entre deuda pública y banca privada. Fue la semilla del capitalismo explicado en su versión más cruda. El Estado endeudado, los banqueros cobrando intereses y el pueblo pagando con impuestos. Si la historia de la deuda es la historia del poder, aquí está su capítulo inaugural. España y América Latina no quedaron al margen. Los pactos secretos que moldearon el dinero en Londres o Nueva York terminaron afectando a Madrid, Buenos Aires y Ciudad de México. La peseta, el peso y el real siempre estuvieron condicionados por estas estructuras. Cada crisis de deuda en América Latina, cada rescate bancario en Europa, puede rastrearse hasta acuerdos de élites financieras que definieron las reglas. Desde las conferencias de Bretton Woods en 1944, donde se decidió que el dólar sería la moneda dominante del mundo, hasta las reuniones del FMI en Washington, donde se imponen condiciones a países enteros, la dinámica es la misma. Pocas manos deciden por millones de personas. Si tu abuela en Argentina perdió todo en el corralito del 2001, si tus padres en España vieron cómo sus ahorros se evaporaban en las preferentes, si tú hoy trabajas y sientes que no avanzas hacia la libertad financiera, la explicación está en esas reuniones que nunca viste, porque cada pacto secreto sobre el sistema financiero acaba cobrándose en tu patrimonio. No lo llaman conspiración, lo llaman política monetaria, pero el resultado es idéntico. Dinero y poder en manos de unos pocos, incertidumbre y dependencia para la mayoría. En 1944, en un hotel de montaña en Bretton Woods, Estados Unidos, se repitió el ritual. Otra reunión a puerta cerrada donde se decidió el destino económico del planeta. Representantes de 44 países se reunieron oficialmente, pero las decisiones clave se tomaron en pequeños grupos, lejos de la vista pública. Allí se acordó que el dólar se convertiría en la moneda de referencia mundial, respaldado por oro. Se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que nacieron con la misión declarada de dar estabilidad y promover el desarrollo. En la práctica, fueron los instrumentos con los que el poder financiero norteamericano extendió su influencia sobre Europa, España y América Latina. Para España, aislada durante el franquismo, el impacto fue indirecto pero contundente. No formó parte del acuerdo inicial. Pero cuando finalmente se integró en la economía internacional, las reglas ya estaban escritas. El dólar en el centro, el FMI como árbitro y el Banco Mundial como prestamista. Para América Latina, en cambio, Bretton Woods fue un golpe directo. Desde la posguerra, cada préstamo, cada programa de ajuste, cada política de devaluación venía empaquetada con las condiciones dictadas en esas oficinas. Gobiernos elegidos democráticamente podían prometer independencia económica,
Pero al final, el verdadero poder estaba en Washington, donde se decidía quién recibía crédito, a qué tasa y bajo qué condiciones. El mensaje era claro. Si querías acceso a capital, debías jugar bajo sus reglas, y esas reglas casi nunca estaban diseñadas para el beneficio del ciudadano común. Los países se endeudaban, recibían dólares frescos, los políticos celebraban, y la población pagaba con inflación, recortes y pérdida de soberanía. Así se escribió la historia de la deuda en América Latina, desde los años 50 hasta la década perdida de los 80, cuando toda la región colapsó bajo el peso de préstamos imposibles de pagar. Pero España tampoco se salvó. Con la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986, se sumó a otro pacto cerrado, la creación del euro. Otra reunión en despachos privados, otra decisión presentada como modernización. El euro se vendió como símbolo de unidad y fortaleza, pero en la práctica significaba que España renunciaba a su política monetaria. Ya no podía devaluar para proteger su competitividad. Ahora dependía del Banco Central Europeo, una institución con sede en Frankfurt, donde los tecnócratas decidían cuánto valía tu salario y tu hipoteca. La burbuja inmobiliaria española de los 2000 estuvo alimentada precisamente por esa dinámica. Crédito barato, impulsado por un euro fuerte, bancos y cajas de ahorro repartiéndolo como caramelos, y familias convencidas de que se estaban enriqueciendo. El resultado fue el colapso de 2008, con cientos de miles de desahucios y ahorristas arruinados. América Latina, mientras tanto, seguía atrapada en el ciclo de deuda y rescates. En los años 90, el Consenso de Washington dictó las reformas económicas que casi todos los países de la región adoptaron. Privatizaciones, apertura comercial, reducción del Estado, promesas de modernización que terminaron en desempleo, pobreza y crisis recurrentes. Argentina en 2001 es el ejemplo más brutal. Un país atado a la convertibilidad, incapaz de sostener su sistema financiero, obligado a congelar depósitos en el famoso corralito. Detrás de cada decisión había reuniones en Washington entre funcionarios del FMI y ministros de Economía argentinos. La población no tenía voz, solo tenía que obedecer. Lo que une a España y a América Latina es la misma dinámica. Cada reunión técnica en Bruselas, Washington o Nueva York termina convirtiéndose en un golpe directo a la vida cotidiana de millones de personas. Los ciudadanos sienten que toman decisiones personales de finanzas personales. Ahorrar, hipotecarse, invertir. Pero la realidad es que esas decisiones están condicionadas por pactos ocultos entre gobiernos y banqueros centrales. Pactos que casi siempre favorecen a los grandes jugadores y dejan a las familias con el riesgo. Al final, lo que empezó en Jekyll Island y en Bretton Woods sigue vivo en cada cumbre del G20, en cada reunión del FMI, en cada negociación de deuda. El sistema bancario moderno no se diseñó en plazas públicas ni en parlamentos abiertos. Nació y creció en habitaciones cerradas, donde el dinero y el poder se reparten como cartas de póker. Y tú, como ciudadano, entras en la partida solo para pagar la factura. Cuando miras hacia atrás y entiendes cómo se diseñó el sistema, el patrón es claro. Nada fue casualidad. El Banco de Inglaterra nació para financiar guerras, la Reserva Federal para blindar a los grandes bancos, Bretton Woods para coronar al dólar como rey, el euro para consolidar un proyecto político a costa de soberanía nacional. Y siempre lo mismo. Decisiones tomadas en mesas pequeñas, pero con consecuencias gigantes sobre millones de familias. La historia del dinero no es una historia de innovación pura, es una historia de poder concentrado. Y la historia de la deuda es la prueba de cómo se financia ese poder a costa de la gente común. En España, la crisis de las cajas de ahorro en 2008 dejó claro cómo funciona en la práctica. Se vendieron preferentes a jubilados que pensaban estar asegurando su vejez. Cuando la burbuja estalló, el Estado rescató a los bancos, pero no a las familias. El dinero público sirvió para salvar a las instituciones, mientras los ciudadanos se quedaban con hipotecas impagables y ahorros perdidos. En América Latina, los corralitos son la versión más brutal del mismo juego. Congelar depósitos, restringir el acceso a tu propio dinero y culpar a la población de vivir por encima de sus posibilidades. Es el mismo libreto con diferente acento. Y aquí está lo más incómodo. No basta con indignarse. Si quieres proteger tu patrimonio, debes asumir que el sistema está diseñado para mantenerte dependiente. Creer que el banco vela por ti es ingenuidad. Pensar que el Estado te protegerá siempre es peligroso. Lo único que realmente tienes en tus manos es tu educación financiera, tu capacidad de ver la historia con claridad y tu decisión de no repetir errores. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el ahorro inmóvil no basta. Necesitas inversión consciente, diversificación, estrategias de riqueza que te permitan superar la inflación explicada. Que la deuda solo puede ser herramienta, nunca estilo de vida.
que la libertad financiera empieza con disciplina, pero se sostiene con conocimiento y memoria histórica. Si en tu familia alguien ya perdió todo en una crisis, el error sería pensar que a ti no te puede pasar. Lo que distingue al empoderamiento financiero real de la ilusión es entender que la historia siempre deja señales. La conexión con el presente es evidente. Hoy seguimos viendo cómo las grandes decisiones se toman en despachos cerrados. El Banco Central Europeo decide subir tipos de interés y millones de hipotecas en España se disparan. La Reserva Federal imprime billones y la inflación golpea a América Latina. El FMI negocia con gobiernos de la región condiciones que la población nunca votó. Tú no estabas en esas reuniones, pero tu salario, tus ahorros y tu futuro dependen de ellas. La lección final es brutal, pero liberadora. El sistema financiero explicado con honestidad no está para darte libertad, sino para mantenerte en una red de deuda y dependencia. Pero si entiendes la historia, si ves cómo las reuniones secretas del pasado crearon esta realidad, puedes tomar decisiones distintas. Puedes elegir no confiar ciegamente en lo que dice un banco. Puedes diseñar tu propia planificación patrimonial. Puedes construir independencia económica paso a paso. El conocimiento no elimina el riesgo, pero sí te da la única ventaja que no se puede comprar: perspectiva. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. Esto no fue un capítulo cerrado de la historia. Está ocurriendo otra vez. Si quieres verlo antes de que te alcance, suscríbete. En este juego, la información vale más que el dinero. Es la única inversión que nadie puede quitarte.